Lectura del libro del profeta Amós, capítulo 7, versículo 12 al 15. En aquel tiempo, Amasías, sacerdote de Betel, le dijo al profeta Amós: «Vete de aquí, visionario, y huye al país de Judá. Gánate allá el pan profetizando, pero no vuelvas a profetizar en Betel, porque es santuario del rey y templo del reino». Respondió Amós: «Yo no soy profeta ni hijo de profeta, sino pastor y cultivador de higos. El Señor me sacó de junto al rebaño y me dijo: ve y profetiza a mi pueblo Israel». Hoy escuchamos una lectura del libro del profeta Amós. Amós fue un profeta que predicó en Israel alrededor del año 760 a.C. En el tiempo del profeta Amós, el pueblo de Israel ya se había dividido en dos reinos: en el reino del norte, con su capital en Samaria, y en el reino del sur, también llamado Judá, con su capital en Jerusalén. El rey de Israel del norte era Jeroboam II y el rey de Judá era Usías. En esos tiempos, estos dos reinos gozaban de gran prosperidad económica y material. En Israel había emergido una clase alta dominante que, junto con la nobleza, explotaban a los pobres para mantener sus lujos y derroches. Aunque el reino de Israel del norte y el reino de Judá estaban divididos, los habitantes de Israel del norte seguían yendo a adorar a Dios al templo de Jerusalén, lo cual afectaba los intereses de la nobleza y de la clase alta de Israel del norte. Al ver esta situación, los reyes del norte habían instituido un culto falso a Dios que incluía la adoración a un becerro de oro construido por ellos mismos. Había una imagen de este becerro en la zona de Dan, y había otra imagen en el santuario principal que estaba en la ciudad de Betel. En esos santuarios se le enseñaba a la gente que no necesitaban ir hasta Jerusalén para adorar a Dios, sino que lo debían de hacer en Israel del norte, ya que en ese lugar se encontraba el pozo de su antepasado Jacob y otros lugares sagrados. Pero en realidad lo que ellos querían era quedarse con las ofrendas que el pueblo daba como muestra de su devoción a Dios. Al ver esta situación en su pueblo, Dios el Señor llamó desde Judá a Amós y lo envió como su profeta para hablar en su nombre y denunciar la idolatría y la corrupción en el reino de Israel del norte. Amós no era oficialmente un profeta, pues no pertenecía a ninguno de los grupos de profetas que habían en Israel en ese entonces. Él era simplemente un pastor de ovejas y un cultivador de higos, pero Dios lo llamó para denunciar la idolatría y las injusticias en Israel, especialmente en el reino del norte. El profeta Amós llegó a Betel a anunciar la destrucción y el saqueo del reino. Su mensaje era que si Israel no se convertía a Dios, el reino sería destruido y saqueado por las naciones vecinas. Al oír esto, el sacerdote de Betel, Amasías, mandó a decir a Jeroboam, rey de Israel del norte, que Amós andaba hablando mal del reino y que su predicación era insoportable. Pero como el rey Jeroboam no le hizo caso, Amasías ordenó a Amós que se regresara a su tierra natal, Judá, para que fuera a ganarse la vida profetizando allá. Amasías le habló así porque para Amasías Amós era simplemente un falso profeta como tantos que habían en Israel. Ya para ese entonces en Israel existían muchos grupos de profetas que habían convertido el oficio de profeta en un negocio. Estos grupos eran llamados profetas o hijos de los profetas porque se dedicaban a estudiar los escritos de los profetas antiguos. Al escuchar esta acusación de Amasías, el profeta Amós le aclara que él no pertenece a ninguno de estos grupos, sino que es simplemente un pastor de ovejas y un cultivador de higos, a quien el Señor llamó para que anunciara un mensaje a la casa de Israel. Y así con estas palabras,
Amós deja claro que él no está allí por su gusto, sino que está obedeciendo un llamado del Señor su Dios, así como lo hace un verdadero profeta.